buenas noches, bienvenidos una vez más al Nido de la Garza. El día de hoy es un día especial porque recibo a un personaje muy especial. Es una mujer histórica en muchos aspectos, pero sobre todo histórica en materia de la agenda de diversidad. Ella fue la primera mujer en uno de los estados más conservadores de nuestro país, que es Aguascalientes, en atreverse como mujer trans a querer ser alcaldesa en un municipio de su estado. Y después consiguió ser diputada federal por Morena, donde ha luchado incansablemente por una agenda bien difícil en razón de diversidad y donde ha ido ganando grandes batallas. Alma Luébano, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mónica, muchas gracias. Y gracias por ser esa gran aliada hacia nuestra población. Siempre he señalado y agradecido, porque es algo que heredé de mi madre, esa mujer todoterreno, que en la vida debemos de ser agradecidas. Y agradecida contigo por esa lucha que ha demostrado brazo a brazo, siendo una gran aliada con nuestra población. Y gracias por permitirme estar aquí en tu espacio. Es muy importante, y tú lo decías cuando iniciábamos esta conversación, de repente conocer las historias de vida de las personas. Y creo que tu historia de vida es de muchos colores, independientemente de que sí es de muchos colores, pero es de muchos colores porque por un lado tengo entendido que fuiste una niña muy cercana a tu mamá. Muy cercana, mucho. Pero que también recibiste mucho maltrato. Cuéntame un poco cómo fue la historia de tu infancia. De chica, para mí fue muy difícil entender lo que soy. ¿Qué eres? Una mujer trans, orgullosamente trans. Si ahorita hay mucha ignorancia a pesar de tanta información y de tantas colectivas que dan el acompañamiento y el cual felicito el trabajo de tantas colectivas en informar, en dar ese acompañamiento, en apoyar con medicamentos y un sinfín de medicamentos o de materiales que se necesite para arropar a nuestras diversidades. Pues en aquellos ayeres hace más de 40 años, pues olvídate. Entonces, el buscar quién era yo me provocaba sufrimiento. ¿En qué momento te das cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué edad tenías? Como a los 4 o 5 años, me daba cuenta que era diferente. ¿Sí? Diferente en el sentido de que yo era más de casa, era muy femenina, me gustaban los moños, me gustaban los vestiditos y de repente me los quería poner. ¿Sí? Viví con un padre muy machista, bastante machista. Afortunadamente, mis papás se separaron en ese ínter. ¿Tenías tú 4 años? 4 o 5 años tenía yo aproximadamente. Mi papá era un hombre demasiado duro, demasiado sanguinario. Sí. Tenía un hermano, mis 2 hermanos mayores. El primero fue siempre excelencia en todas sus calificaciones. Brincó, si mal no recuerdo, creo que de la secundaria, creo que a la universidad. Y el segundo hermano, que se llama Efraín, él sacaba 9.5, 9.6 y mi papá siempre puso como ejemplo a mi hermano el mayor. Y obligaba a mi hermano, a Efraín, a que sacara las calificaciones de mi hermano. Y a veces no alcanzaba a mi hermano, Efraín, sacar ese 9.9 o esa excelencia que exigía mi padre y lo golpeaba con cables, lo bañaba en sangre. Que yo creo que si mi papá se hubiera quedado, me hubiera bañado en sangre. No hubiera entendido porque era muy machista. Celebro que se hayan separado, celebro que no tuviera esa figura paterna. ¿No lo volviste a ver? Él falleció hace un año y en esos 30 y tantos años, 40, mi papá lo vi creo como 3 veces.
En esas 3 veces, las 2 primeras veces, digo, las dos veces que le vi, eh, tenía yo mucho, o sea, sufría mucho. El verle me daba coraje, me daba llanto. Y no entendía. ¿Por qué? Porque pues, para mí era un desconocido, pero sin embargo, cuando se acercó esas 2 veces conmigo, me daba esa rabia el tenerlo cerca. Y la última ya no. La última perdoné y lo pude ver bien, con respeto, con cariño, pero fue muy poco tiempo porque a los pocos meses falleció. Tú dices que que te diste cuenta que algo era diferente en ti desde muy chiquita y pues el personaje más cercano era tu madre. ¿Qué Sí. decía tu madre? ¿Qué te decía tú? ¿O qué le decías tú a tu mamá? ¿O cómo comenzó a surgir esta dinámica donde ahí había, lo tengo que decir, ahí había un niño que era una niña? Sí. Y entonces, ¿cómo se aproximó tu mamá a ese escenario? Mira, aquí hay un tema muy importante que siempre he señalado. El amor ayuda a entender cosas que no entiendes. Yo llegaba de la escuela o llegaba de los mandados o de estar jugando con los niños, con las niñas, y llegaba corriendo por todo ese bullying, entonces, toda esa En la escuela señalamiento. te lastimaban Sí, mucho. sí, sí, mucho. Y yo llegaba corriendo a llorar en un refugio que tenía, que era debajo de mi cama. Lo cubría con colchas, con sábanas, y ahí lloraba. Ahí me limpiaba después de tantas horas o de un buen rato de estar llorando. Mi madre se queda sola, se queda con 11 hijos. ¿Qué? 11, de mí sigue el más chico. Y tú Sí. eres De mí sigue el más la chico. penúltima, digamos. Sí, la penúltima. Entonces, pues era muy difícil que mi mamá me pudiera poner Dar la atención porque tenía que atender a todos sus hijos. Pero el ¿Y ver ella los mantenía a todos? entre todos, Todos trabajaban. todos trabajamos. Ok. Entonces, pues le despertó ese amor y se dio el tiempo para abrazarme, para tratar de entender lo que ella no entendía, pero al menos el amor de apapacharme, porque ni yo lo entendía, ni una de las dos entendíamos. Si ahorita falta mucha información en el tema de nosotras las mujeres Imagínate en trans, esa época, hace no. 40 años, pues era muy difícil. ¿Tú Pero estabas en Veracruz en esa época? en Veracruz, yo nací en Veracruz, Minatitlán, Veracruz. Mi papá son de Zacatecas, Sí. de Ojo Caliente. Mi mamá de un rancho que se llama Las Coloradas, y mi papá de Ojo Caliente. Y se la roba a los 15 años a caballo. Fíjate, como de película Sí. de Pedro Infante. ¿Y a qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá, pues como mujer de rancho, pues a la casa. Oye, Salma, ¿y cómo era la relación de tus hermanos con tu condición, con verte diferente, con ver toda esta situación? Porque estás hablando de Veracruz. O sea, estás hablando además de una situación que no es que la gente fuera muy adelantada en su pensamiento y si no lo somos ahorita, imagínate, ¿no? ¿Cómo viviste eso en tu casa con tus hermanos? La fortuna que mis hermanos se dedicaron a trabajar todos. Y eso No, de pero una te otra das cuenta, ¿no? Sí, O sea, pero de una otra manera no tenían tanto el tiempo como para estar encima de mí. Siempre fui una niña, siempre fui muy femenina. Y cuando estaba chica, estaba de moda Olga Brinsky. Y siempre fue muy petacona. Y yo caminaba, iba en la calle soñada, y había un comercial que decía: caramba, doña Leonor, ¿cómo se le nota? Estaba ese comercial muy famoso, y yo iba caminando y caminando, y yo me sentía en ese entonces Olga Brinsky, moviendo las petacas, caminando. Obviamente, pues era esa niña. Y en la casa, pues se daban cuenta mis hermanos y me decían: bueno, ya deja de caminar así, y ya deja de caminar así. Afortunadamente, no hubo golpes, sí, pero sí los regaños. Y tenía un hermano en especial que me señalaba mucho mi lunar, que decía que mi lunar era de mujer, y que mi lunar era de mujer, y me agarraba la fuerza y me jalaba y me sangraba el lunar porque no quería que yo tuviera
ese lunar. Sé que hay muchas formas de agresión. Digo, no los golpes, pero sí eso de que él me abrazaba y me jaloneaba hasta sangrarme el lunar y siempre quiso quitarme ese lunar. Obviamente nunca me lo pudo quitar. Claro. Esa fue, se podría decir, la agresión directa que yo tuve por parte de ese hermano, pero siempre fue una chica muy fuerte, muy determinante, y me les puse como a la edad de 9 o 10 años, pues al brinco. Y les dije, bueno, pues soy una niña. ¿Tú lo Sí, decías? soy una niña, yo soy una niña, yo soy una niña. Y tienen que respetarme, y tienen que respetarme, y pujaban para adentro, no les quedaba de otra, porque en ese inter ya se empezaban a casar todos. Entonces, pues se dieron las cosas a mi favor en el sentido de que no estuvo mi papá, que era un hombre muy sanguinario, muy machista, en que mis hermanos estaban ocupados trabajando todos y que se empezaron a casar. ¿Y cuándo te empezaste a vestir de niña? Pues yo me vestía a escondidas, de Me chiquita, a los imagino, pero 5 o ya 6 para años. salir al mundo, porque me dices, mis hermanos empezaron a casar. Sí. Ibas vestida Fui de muy mujer femenina. a las bodas Sí. de tus hermanos. O sea, ¿en qué momento tú dices, esta soy yo y esta es lo que va a salir a la calle? Vengo de un lugar que hay mucho calor, ¿sí? Empecé a usar ropa muy femenina, disimulando entre masculina y femenina, shortcitos, playeritas que las recortaba. Eso era mi ropa femenina para mí, que me ayudaba de una u otra manera a disimular que era ropa de niño para no tener ese señalamiento por parte de mis hermanos, ¿sí? Y a la edad de 13 años. Fue cuando empecé a escondidas a salir a las fiestas, que me empezaba yo a usar. Estaba en ese entonces de moda Sacha Sokol, Sasha. con las colas de Ajá. caballo y los blusones y todo ese rollo. Y de una u otra manera es la moda unisex de hoy en día, ¿sí? Y eso yo lo disimulaba mucho. Jugaba con esa ropa y eso de que los pantalones de repente de niño y el blusoncito. Entonces, siempre busqué la manera de no enfrentar tan directamente en ese tema a mi familia, Okay. ¿sí? Entonces, eso me ayudó hasta que llegó un momento en que dije, ya, ahora sí, pero hubo hasta cierto, se podría decir, pues me dieron el espacio. Me dieron el espacio a pesar de que me regañaban sin golpes, ser yo. ¿Y por qué te vas de tu casa cuando te vas a Aguascalientes? Me salía desde antes. Primero me vine aquí a la Ciudad de México. De chica me vine para acá porque siempre fui muy inquieta. Sí, siempre, o sea, siempre he sido... ¿Pero te viniste a qué edad? Porque ya pues, tendrías que haber sido más grande. Porque... Sí, me vine como a la edad de unos 15 años aproximadamente, aquí a la Ciudad ¿Y qué hacías? de México. Me vine a estudiar, ¿sí? ¿Qué estudiaste? Estaba terminando la secundaria y iba a entrar a la prepa. No había dinero. ¿Y con quién vivías? Pues estuve viviendo al principio con mi hermano el mayor que vivía aquí. Viví un año, pero en ese entonces a él lo cambian de su trabajo, creo que a Veracruz o a Tabasco, y entonces me quedo sola. Me ayudaban con una parte, pero no había dinero. Entonces tuve que empezar a trabajar como a los 17 años aproximadamente, 16 años y medio más o menos, empezar a ejercer el trabajo sexual porque pues nadie me daba trabajo y además pues veía mi apariencia muy femenina y pues desafortunadamente pues esos estigmas que se hay hacia nosotras, las mujeres trans, pues en ningún lado me querían dar trabajo y tuve que ejercer el trabajo sexual para poder comer, para poder sobrevivir, porque me tocó dormir varias veces en la calle. Me tenía a veces que quedar en los parques y a veces me daba miedo y me iba a la central, de autobuses, para quedarme a dormir ahí porque me sentía protegida con la gente. Y pues eso Eso es tuve. vivir, además por largo tiempo, sobre todo
enfrentando pues una adversidad permanente, ¿no? Porque ejercer el oficio de el trabajo sexual siendo tan jovencita eh, y viviendo con miedo todo el tiempo. Sí, viviendo Porque con no miedo. sabes qué te va a pasar, Así no es. sabes qué te va a tocar en esa noche o en esa tarde, dónde vas a dormir, cómo vas a sobrevivir al día siguiente. Fue difícil y de mucho, mucho aprendizaje. Y esa época me permite sobrevivir y poder contarte hoy en día, Mónica Garza, esas etapas que, pues todo ese aprendizaje. Eh, Duraba a veces hasta 2 meses comiendo moronga porque era lo más barato. Era moronga, pura moronga, moronga, moronga. Estaba en ese entonces creo que a peso la charola de moronga y me llenaba de charola de moronga, era mi comida. ¿Sí? ¿Y cómo sales de ahí? ¿Cómo Siempre fui una dejas el mujer, trabajo sexual? siempre fui una mujer muy emprendedora. Siempre me gustó ahorrar. Siempre me gustó tener mi dinerito escondidito por un lado, por otro y emprender. O sea, no solamente me conformaba con eso. Cuando no vendía una cosa, vendía otra. Siempre he dicho que violencia acarrea violencia. Sí. ¿Sí? Vivo en un departamento en el 5.º piso, en una de las colonias arriba de Coacalco. En ese entonces era la última colonia, ahorita ya no está superpoblado. Y en una fiesta, cumpleaños de una amiga, y llegan un grupo, o sea, sus amigos de esta chica de otra colonia, pero resulta que ellos tenían problemas con los chicos de la colonia donde estaba el departamento. Entonces, llegan estos chicos de la otra colonia y de repente dicen, ¿sabe qué? Ahí vienen los de la colonia. Y me dice la muchacha, mi amiga, me dice, ¿sabes qué? Si tocan, no los dejes pasar, por favor, porque se van a pelear. Pues ahí voy a decirles que no, pero me los echo de enemigos. ¿Sí? Ya eran las 4 de la mañana, cuando se van, pues todos. Yo ya estaba acostada, cuando de repente escucho, porque obviamente a esa hora ya se escucha todo, de repente escucho que van gritando que iba a desaparecer, que me iban a partir la madre, que por no haberles permitido, por haber permitido Que fueran. fueran los otros tipos y no haberles dado su lugar. En ese momento, digo que siempre he sido una mujer muy bendecida, en ese momento llega a mí una luz que me hace salir como loca y salí desnuda, totalmente desnuda. Salí como loca, ya que habían 4 edificios comunicados. Entonces salgo corriendo cuando ya venían ya a un piso por mí. Entonces salgo corriendo, me subo a la azotea y van por mí y empiezo a correr edificio tras edificio y con los pies todos cortados. En eso me bajo de uno de los edificios y me estaban esperando otros. ¿Sí? Me agarran y me empiezan a hacer como avioncito. Uno de una mano, otro de otra mano, otro del pie y otro del otro pie. Pues me empiezan a sangolotear, a escupirme, a maltratarme y pues todo era baldío porque era la última colonia, estaba solo. Y obviamente con groserías diciéndome que iba a valer madre, o sea, un sinfín de groserías que empezaron a decirme, además de todo el jaloneo y el escupidero y todo el maltrato físico. En una de esas empecé a llorar y le dije que si me daban la oportunidad de hacer pipí, que porque me estaba orinando. Se compadecieron de mí. Entonces me voy a una esquina, a una esquinita, y hago pipí. En eso me levanto, corro, los aviento y me meto y cierro la puerta. Afortunadamente los vecinos de ese edificio donde vivía, porque afortunadamente fue en ese edificio donde me permitieron hacer pipí, y en ese edificio los vecinos estuvieron ahí al pendiente, estaban viendo todo y me protegieron hasta las 7 de la mañana para que yo pudiera escapar. Y así fue como yo llegué a Aguascalientes. Salma, ayúdame a entender.
para que además tengo que hacerte esta pregunta. ¿Cómo se vive dentro de un cuerpo que sientes que no es el que te corresponde? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te despiertas? ¿Te vas a la cama? En un cuerpo, porque me imagino que conforme vas creciendo, y pues van sucediendo cosas en tu cuerpo propias de un género con el que naces, pero con el que no te identificas y del que quieres salir corriendo. No fue fácil, como lo acabo de decir. Creí durante años en mi infancia que era adoptada por ser diferente a mis hermanos. Y la ignorancia en su momento de no entender lo que era, pero sí de ser diferente, y esa fortaleza que siempre he tenido y que lo heredé de mi madre, porque mi madre era una mujer que en paz descanse, toda terrena, echada para adelante. Me ha ayudado como a entender, ¿sí? Ella me ayudó a ser fuerte en mi interior, a quererme, a abrazarme. Eso me ha permitido mucho a enfrentar todos estos momentos difíciles y aceptarme, sobre todo, eso. Cuando me puse las primeras boobies, mucha gente me preguntaba, oye, ¿no te sientes rara que con tus boobies, que esas prótesis? La verdad no, porque yo ya lo sentía parte de mí. Porque esa es una aceptación, que es lo que tú trabajas desde adentro. Entonces, ya en la adolescencia, yo ya había empezado a trabajar esa aceptación. Entonces, yo ya no me sentía rara, yo no me sentía diferente, yo me sentía ya esa Cómoda. niña, ya sí, totalmente. Claro. Sí, yo ya no sentía esos Claro. choques existenciales Pero también sabías, supongo, a lo que te, o sea, lo que te esperaba. La sociedad en general no estamos listos, lo hemos demostrado una y otra vez con tantos actos de violencia, de discriminación, de estigmatización, para lo diferente. Y me imagino que aunque te sentías cómoda cada vez que podías ir adaptando tu cuerpo a aquello con lo que te hacía sentir mejor, pues también tenías que saber que te esperaba cruzando la puerta de tu casa un mundo adverso para ti. Sí, y de chica, pues obviamente el señalamiento, todo el bullying, el corretearme con piedras, el golpearme, y el tener que defenderme en contra de. Hubo un momento antes de que se separara mi papá, recuerdo, y estaba yo muy chica, un chiquillo me empezó a gritar y mi papá me dijo así, como te estoy viendo, ve y defiéndete, porque si no te defiendes, te voy a agarrar a patadas. Tuve que salir a pelearme con el chiquillo y defenderme. Pero ahora viene la otra parte, se va mi papá. Y mi mamá, siempre que me han preguntado quién es mi héroe en la antigüedad, claro, quién es el héroe en la antigüedad, yo, mi heroína es mi madre. Y mi madre siempre, porque a veces llegaba golpeada, llegaba llorando, llegaba con sangre, y me decía, no puedes estarte peleando con todo el mundo. Busca la manera de hacerte los amigos, amigas. Eso me ayudó en una parte a lo que mencioné al principio, ser una mujer de diálogo, una mujer de sumar. Pero sabemos pues que no puede ser con todo el mundo. Yo estaba chica, sería, no sé, 9 años, de repente voy con un amiguito a su casa y su mamá me voltea a ver totalmente femenina, mete al chiquillo con gritos y a jalones de cabello y me da una cachetada y me dice que jamás me vuelva a parar a su casa. Hasta ahorita, me lo he preguntado, hasta ahorita no entiendo por qué esta señora me dio esa cachetada a esa edad. Siendo una niña. Y así como ella, pues enfrenté mucha gente
mucha, y sigo enfrentando toda esta persecución, sigo enfrentando ese señalamiento, pero afortunadamente, pues soy una mujer fuerte que trato y he tratado de evadir tanto odio de ciertos grupos en la sociedad. Es difícil. Muy difícil. Es muy difícil, que me ha provocado llantos, he tocado fondo porque he sido perseguida, ¿sí? Me han encarcelado, me han humillado y he sacado fuerza desde mi interior para seguir adelante, para seguir luchando, para defender lo que soy y para sentirme digna y orgullosa de lo que soy, que no es nada fácil. No, nada fácil. Y además encontrar los espacios hoy, desde el legislativo en tu caso, para explicarle a la sociedad qué es lo que eres, uno. Sí. Y dos, que no eres la única. Así es. Y tres, que este es un mundo diverso. Sí, como lo he señalado, es un tema cultural y también, como he referido, en la lucha de estos espacios de toma de decisiones tan importantes para nuestra población. Y además, es un derecho político electoral, es un derecho humano, un derecho que tenemos todas las personas. Y que sigo luchando. Luché por este espacio en los tribunales. Si bien mi partido me dio la oportunidad, lo peleé desde atrás en los tribunales. Sí, claro. Y sigo peleando por más y más espacios, porque no pienso ser la única, ni tampoco quiero que se vuelva a cerrar esa puerta que hoy en día se abrió y que nos está dando la oportunidad de estar ahí, claro, de poner esa agenda ahí, aunque lamentablemente, pues esa agenda no ha avanzado absolutamente nada. Y pareciera que el ocupar esos espacios es una simulación. ¿Sí? Porque si bien como legisladora tengo 19 iniciativas, de las 19 iniciativas, ni una ha pasado. Y con esto voy a resumir toda esa resistencia que hay. Al llegar a la legislatura, tenemos... A la presente. Sí, a la presente, hasta la 65 legislatura, nos citan 15 días antes, las previas, ¿ok? Estaba la Comisión de Diversidad y Juventud, ¿sí? Juntas. Entonces propongo en esas previas que tenían que estar separadas. Lo logro afortunadamente. Pues logro presidir esa comisión de la diversidad. Sí. ¿Sí? Pero es una comisión de diversidad al cabello o a los pájaros. ¿A qué? No tiene apellido la comisión. O sea, tiene el nombre, diversidad, pero debe decir diversidad sexual. Claro. Porque se pierde en esa diversidad. Claro, es ambiguo. Sí. Entonces, llevamos 2 años y medio. Y esa comisión de diversidad, hasta el día de hoy, no ha podido tener su apellido. Imagínate. Ahora... Y qué raro, porque tú perteneces al Partido de Morena, el Partido de Morena tiene mayoría en el Congreso. ¿Por qué no te han apoyado? Porque hay mucha resistencia. Qué raro, pues que no son el partido más progresista en ese sentido. Un partido de izquierda está muy... un grupo político de izquierda está justamente pegado a esas agendas. Y qué lamentable, ¿eh? También lo he señalado. Somos mayoría. Por eso te digo. Somos mayoría, y aquí cuando me he acercado a los coordinadores, ¿sí? Porque el tema de subir las iniciativas al Pleno es un tema en consenso de las coordinaciones. ¿Sí? Pero somos mayoría. Cuando me he acercado a las otras coordinaciones, luego me avienta la bolita que mi coordinador, y que mi coordinador, y con mi coordinador. Entonces lo que me estás diciendo es que la bancada de Morena en estos temas simula nada más. Sí, desafortunadamente ha simulado. ¿Y nunca has pensado dejar tu bancada? No. No, porque no me siento o no me sentiría bien en otra bancada por la ideología de la izquierda, esa ideología democrática, esa ideología incluyente, aunque haya esa simulación. Siento el compromiso de luchar desde adentro, no tengo por qué irme.
¿sí? O sea, no. Pero Si algo he prefieres dar la tenido, batalla sí, interna, pero sí, porque sí. es una batalla Sí, interna, es lo que me sí. estás diciendo. Lo que he aprendido es no huir, nunca he huido de los problemas, siempre les he hecho frente. Y de igual manera aquí dentro del partido. Es un compromiso que tengo conmigo misma desde adentro pelear y desde adentro tener y posesionar y seguir posesionando esa agenda. Por eso es importante seguir ocupando los espacios. Y les he señalado de esa simulación, porque somos la 65 legislatura de la inclusión de la Sí, diversidad. sí. Y, y, y son esos choques que yo tengo con mi bancada precisamente ante esa simulación. Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo y en la entrevista, Sí. porque no me terminaste de contestar cómo saliste del trabajo sexual. ¿Cómo salí del trabajo sexual? Pues fue cuando yo ya me vine para Aguascalientes. Al venir a Aguascalientes en la madrugada, huyendo con lo que tenía, porque mi maleta dejé todo. Lo poquito que tenía, mi cama, mi anafre, digo, era una parrilla, un sillón, que para mí representaba muchísimo. Y aquí tuve que sentarme, meditar qué iba a hacer. Siempre he sido una mujer empírica, ¿sí? Yo iba a los salones de belleza y veía, y pues así aprendí. Yo en la primaria le cortaba el cabello a mi hermana, que es mi hermana la que sigue de mí, y de repente me salían fregones los cortes, ¿eh? No sé cómo, pero bueno. Y cortaba yo el cabello. Pues es que yo no sabía nada, si había tijeras especiales, no había tijeras especiales, ni peines, nada de lo que sé hoy en ¿Y día. qué hiciste? ¿Pusiste un salón de belleza? No, me meto a trabajar y ahorré para poner mi salón de belleza en un local de una tía. Lo puse con una sillita, con una maquinita, con un peine y desde ahí Para adelante. para adelante. Y te empezó a ir muy bien, porque entonces Bastante pusiste bien. ese salón de belleza, creo que pusiste otro, y luego pusiste un bar. El morbo. Mira, te voy a decir algo. Siempre he capitalizado mis momentos en la vida. Yo ya era una niña, trans totalmente, Una mujer trans. ya mujer. Ya una estabas grande. Ya, pues, bueno, No, niña. no. Sí, una mujer ya hecha y derecha, trans. En Aguascalientes es un estado mocho. Hiperconservador. Sí, súper. Entonces llega esta niña, esta mujer trans, llamativa, jacarandosa, porque todavía la esencia jarocha Sí, la traigo. claro, no, hasta ahorita la traes, claro. Y con unos shortcitos Sí. y cosas así, pues llamativa y blusitas. Pues esto fue la locura en Aguascalientes. Y en ese saloncito, con una sillita, con un espejito, empecé a tener filas por el morbo. Pero yo dije, por el morbo, Claro. y yo capitalicé ese morbo. Y todo eso, dije, esto es lana. Sí, este morbo por ver, Claro. fui la segunda mujer en Aguascalientes de tener boobies, ¿sí? Entonces, pues imagínate, ahí me paraban para fotos, videos, y serio? yo me sentía artista de cine, de chiquilla. Y no te, o sea, sí que divertido, pero también al mismo tiempo, pues te están viendo como un animalito del zoológico y eso Sí. es doloroso. Sí, pero yo lo capitalicé en el tema económico de empezar a tener Y mis tú lo que cosas. necesitabas era lana, porque Sí, tú sí, lo que sí. querías era hacer negro. Sí, Vivir yo de- lo Sí. dije, bueno, va. Pero eso era en mi entorno, en mi salón. Al salir, pues era esta persecución policíaca. ¿Sí? Esta persecución policíaca, la cual a todas por vernos diferente, nos esperaban en las calles para detenernos, golpearnos, insultarnos y encerrarnos. Hubo un momento en el que ya estábamos hartas, ¿sí? Y nos juntamos, siempre liderando todos estos temas, y le dije a varias hermanas trans, porque obviamente, pues en mi rato seguía ejerciendo, yo también ejercí un tiempo todavía el trabajo sexual en Aguascalientes, y le dije a las hermanas, pues vamos al municipio,
vamos a levantar una denuncia. Y fuimos y no nos recibieron. Volvimos a ir y no nos recibieron. La tercera vez que fuimos, que no nos recibieron, nos plantamos. Entonces yo le dije a las muchachas, a ver, hermanas, pues vamos a encuerarnos. Sí, literal así, le dije, pues vamos a encuerarnos. Ni bien nos empezábamos a quitar la ropa, haz de cuenta que una varita mágica Dijo, pasen. inmediatamente nos recibió. No nos recibió el presidente, pero sí nos recibió el secretario de ayuntamiento. Eso en mí me dio a entender la lucha del activismo. Ahí nació realmente el sentido de la defensa de los derechos, de ese activismo, de reconocer y entender que teníamos que ser en ciertos momentos frontales. En esa lucha también de ya entender esta lucha social, el defender tus derechos, inicié las marchas de la diversidad. Fui quien inició las marchas y éramos 6 personas en las marchas. 6, Mónica, 6. Pero nos sentíamos tan orgullosas, tan felices, tan fuertes de poder avanzar, a pesar del señalamiento, a pesar de los insultos en las calles y entre los coches, porque si bien llevábamos solicitud para que nos, arroparan el tema, para proteger, poder hacer con las patrullas y podernos caminar desplazar libremente, no lo hacían. Pues no. No. Entonces, pues ahí la gente empezaba a tirarnos cosas, pero no nos importaba y no nos deteníamos y caminábamos esas calles con mucho orgullo. Aunque íbamos como unos pájaros totalmente mojadas, pero terminábamos nuestra marcha. Salma, has sido punta de lanza en muchas cosas en tu agenda, pero también en la parte divertida. O sea, fuiste precursora de los bares gay en Aguascalientes. El primer bar gay que se abrió, lo abriste tú. Sí. El Morbo, se llamaba. Y causó tanta polémica en ese estado tan conservador. Pero, ¿qué tal la cantidad de clientela? Sí, llenísimo siempre. Wow. Sí, súper. Muy conservadores, pero llena, filas. Mira, siempre ha sido una lucha, siempre he luchado contra corriente y siempre he sido ese cuchillito de palo, estar encima, porque nos mandaban hasta redadas detrás del cerro. O sea, te daban permiso para que lo pusieras en lo más lejos. Sí, detrás del cerro. Primero lograr que sí nos que te dieran el permiso, claro. Y luego la lucha para irlo acercando cada vez más a la ciudad. Hoy en día tengo un espacio todavía, si bien ya no me dedico a lo de los antros, pero tengo un espacio que se trabaja nada más en el periodo ferial y está en la zona dorada donde debe de estar como todos los demás antros. Pero ha sido una lucha de años. Nada nos han regalado y es el cerrar filas con mis compañeras y lograr con orgullo este espacio. También algo muy importante que es parte precisamente de esa lucha, de esa mujer que ha sido siempre de diálogo y de crear puentes. Anteriormente los antros gay eran gays, literal. Sí, y exclusivo para la diversidad. Sí. Yo lo empecé a abrir porque el salón de belleza me permitió tener muchos clientes y conocer mucha gente e invitarles al antro. Entonces, pues me señalaban las mismas compañeras y compañeros de la diversidad que cómo era posible que yo abriera el espacio para todas las gentes. Entonces, en ese entonces, a lo que yo entendía, sí, porque obviamente todavía, a pesar de esa, ya de estar ya metida en el ambiente, pues desconocía tantas cosas de la diversidad, pero yo en mi cabecita, porque siempre me he ido la mayor parte por instinto, o sea, de decir, vámonos por acá, yo dije, bueno, ¿cómo vamos a permitirle a la gente que nos conozca? Claro. Ábrele el espacio. Claro. No podemos marginarnos, ¿sí? No podemos ser sectarias. Claro. ¿Sí? Tenemos que abrirnos para que la gente nos conozca. En el 2019
es el año en el que tú pides formalmente tu cambio de identidad de género. Ya formalmente para tener un pasaporte como Salma Luébano, una identidad formalmente, oficialmente como Salma Luébano, ¿no? Fíjate que pude haber sido la primer mujer trans a nivel nacional de ese cambio, porque me lo ofrecieron desde aquí de la Ciudad de México, porque viví antes y conocí mucha gente, pero me dediqué en cuerpo y alma a trabajar, trabajar, trabajar. He trabajado desde que abrí el salón de belleza, mañana, tarde y noche y domingo. Y nomás cierro 2 días al año, 25 de diciembre, 1 de enero. Y los domingos en la tarde. Y un tiempo que seguí ejerciendo el trabajo sexual, que lo hacía en la noche. Y los domingos en la tarde me iba a cortar cabello a los municipios. Y vendía ropa y vendía perfume y vendía de todo lo que podía y el tiempo me permitía. Además, continuar con un activismo ferviente en favor de los derechos de la diversidad. ¿Qué es lo que te acerca al Partido de Morena? Sí, me acerca. ¿Cómo te involucras en la política propiamente? En Aguascalientes salió un letrero en el cual decían que prohibida en un balneario. Prohibida la entrada a homosexuales y animales. Y perros. Sí, perros, era perro. Sí. Y pues se desató ese a nivel internacional, fueron los medios de comunicación nacionales, internacionales, y yo al frente de esa lucha, a las 3 de la mañana, el presidente fue a tocarme con su secretario de reglamentos, que por favor les ayudara a suavizar toda esta manifestación, porque se hizo una mega manifestación de todas las compañeras, compañeros y compañeres. Y pues ahí me ves negociando, me ves escuchando, presionando también a los gobiernos y bueno, pues lograr avanzar en el respeto a nuestros derechos y el que terminara ya esa persecución. Como en esta lucha de manifestaciones, de reuniones con los alcaldes, presidentes en turno, llega un momento en mi vida en que yo no veía luz en esta lucha. El gobierno nos respeta, nos utilizan para sus campañas, para la foto, pero cuando nos vamos a buscarlos para que nos escuchen, no nos reciben. Y esto me dio sentimientos encontrados. Y paré mi activismo como unos, creo, 6 meses. Entonces vino una lucecita a mí y me dijo, bueno, ok, ¿y si ahora buscamos del otro lado? ¿Por qué no? Y ahí fue donde busqué la alcaldía capital de Aguascalientes. Pero yo había tenido acercamiento con el Partido Morena porque ya les había estado... ya me había dado este acercamiento y además ya mi trabajo, ¿sí?, me permitió darme, pues ahora sí, ese tiempo, ese espacio, porque también hay que decirlo, para estar y buscar esos espacios necesita dinero. Sí, claro. Y los años de trabajo me permitieron y me han permitido, obviamente, para el poder buscar ese espacio, porque tenía que ir y venir. Y si no hubiera tenido dinero, pues realmente no hubiera podido. Obviamente no quedo en la interna de mi partido. Y esto, en lugar de darme para abajo, me dio más fuerza. A la semana de negarme ya para poder participar, ahora sí contender. Contender por la alcaldía. Por la alcaldía, se acerca un hermano, ¿sí? Un gran hermano que le recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho afecto, Osiel Baene, nuestro magistrado. Ese hermano me habla por teléfono y me dice, gracias por enseñarnos la ruta, gracias por darnos la luz, porque por ahí debimos de haber empezado, por la puerta de enfrente.
Y la puerta de enfrente son los espacios de toma de decisiones. Y me dice, quiero sumarme a tu equipo. Yo tengo expertise en los derechos políticos electorales. Podemos sumarnos y caminar juntos. Dije, adelante. Porque me aventé al ruedo sola, déjame decirte. Yo no tenía un equipo. Sí, sí. Ahí nace la lucha jurídica. La lucha jurídica por las acciones afirmativas, cuotas arcoíris. Como todo, no ha sido fácil. Claro que no. Fueron impugnaciones, manifestaciones, clausurar las instituciones. Si bien tenemos un protocolo trans a nivel nacional, Sí. En Aguascalientes, al meter esta solicitud solicitando espacios o cuotas o acciones afirmativas, me niegan todos los derechos y se va a nivel federal. Y en nivel federal se logran las primeras acciones afirmativas para la diversidad, en el cual el Tribunal Federal Electoral otorga 2 espacios obligatorios para cada partido. Entonces, mi partido, por el trabajo que he tenido a lo largo de tantos años, el ser la madre de las cuotas arcoíris, bueno, pues en una terna de 100 personas decide que por mi trabajo voy y represento, porque no siempre quien promueve Claro, sí, que se sí queda en los termina, espacios. sí. Sí. Entonces, en este caso, afortunadamente, y de igual manera en el tema para presidir la Comisión de la Diversidad. Yo sabía perfectamente... Ahí es donde yo te conocí. Ah, sí. Sí. Yo sabía perfectamente, amiga, que era iniciar otra lucha. Nunca llegué creyendo que iba a estar en una burbujita o que me iban a recibir con pétalos y que mi varita mágica me iba a permitir abrir paso y aquí estoy con mi varita mágica. No, yo sabía perfectamente por la resistencia que he vivido, por toda esa discriminación, a lo que me iba a enfrentar. Entonces también sería importante que platicaras de esta agenda con quien va a llegar a ser la próxima presidenta. Tú has buscado, o por lo menos al menos de tu partido, has buscado a Claudia Sheinbaum, ella se ha acercado a ti, tiene un interés en la agenda de la diversidad. Sí ha habido un acercamiento, pero no como tal. Un saludo nada más. Y sí hay la intención de mi parte tener ese acercamiento porque sí debe de escuchar la agenda de la diversidad. ¿Y ella tiene la intención de escuchar? Hasta ahorita no se ha dado ese acercamiento. Ha mostrado el interés de trabajar con la diversidad, porque en muchos de sus eventos están los grupos de la diversidad. Pero ahorita no se ha dado los tiempos o no se ha dado el tiempo. Y seguiré como ese cuchillito de palo, insistiendo, 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 hasta que esa agenda sea reconocida dignamente como debe de ser. Una de las cosas que hace muy fuerte a una persona, y siempre por eso, cuando yo he tenido, siempre que tengo oportunidad de platicar de manera más personal o en temas más personales con los funcionarios públicos, la importancia de sus familias y sobre todo de su pareja. Uno no anda por la vida solo, solamente apoyándose como puede. También a veces el corazoncito es un músculo que si se ejercita debidamente te da la fuerza que necesitas para salir adelante en todo lo que tienes que salir adelante. Salma, ¿tienes una pareja? Ve la sonrisa que tengo al preguntar. Sí, tengo un hombre maravilloso, un hombre muy trabajador, muy responsable, con muchos valores en el sentido del respeto, ¿sí? Que me apoya muchísimo. Él no estaba involucrado en la política, se ha involucrado en el sentido de estudiar, contigo. ¿sí? Sí, y de meterse a los temas y hasta de asesorarme. Sí. ¿Y lo vas a presentar algún día? No, ese es mío nada más. Y es un tema que... ¿Te da miedo? No me da miedo, pero no tengo por qué. Él no está acostumbrado, no está preparado a toda esta resistencia que he vivido, a toda esta discriminación. O sea, lo estás a cuidando todo. de los ataques. Lo estoy protegiendo. Y él sabe perfectamente. Hay ocasiones en que le digo, porque me dice, ¿sabes qué? Voy a ir tal semana y en esa semana
como que se detonan los señalamientos, los ataques hacia mi persona en redes. Y le digo, no, por favor, no, porque Te quiero vulnero. protegerte. Sí, Claro. no, no te acerques, no vengas. Claro. Y me dice, no, yo quiero estar y no lo dejo. Porque es esa parte, como tú bien lo acabas de decir, fortalecer ese músculo del corazón. Y si lo quiero fortalecer, realmente tengo que cuidarlo. Como él me cuida a mí. Tú has denunciado amenazas. ¿Estás amenazada? ¿Vives amenazada? Sí, como bien lo he señalado, siempre he vivido con ese señalamiento, con esa discriminación. Cuando vino lo de Cuadri y que señalé su discriminación hacia mi identidad, mi persona, y esto va para todas las mujeres trans, pero también ese momento vulnerable señala el contexto cómo vivimos las mujeres trans. Si yo, como diputada federal, con cierto blindaje, que tengo voz, he sido vulnerada ahí, en la máxima tribuna, imagínate quienes no tienen voces. Por eso, lamentablemente, somos el segundo país con más crímenes de odio. Si esa estadística de vida en México es 70 años, que nosotras no lleguemos 35. A esos 35 años. A partir de ahí se detonaron muchas amenazas de muerte. Una persecución hacia mi persona, hacia mi identidad, que empecé a batallar para dormir. Desde entonces tengo ansiedad y en ciertos momentos se me detona esa ansiedad. Me da miedo, claro que me da miedo. Pero mi ADN de esa lucha, de buscar esa dignidad para mi persona, para mi gente, para las mujeres trans, me da fuerza para seguir levantando la voz y no parar. Y viene otro momento también muy lamentable, el crimen. Claro. El crimen de odio hacia mi hermana, Osiel Baena. Y ahí se vuelve a detonar, a multiplicar aún más estas amenazas de muerte. Pero me preocupa más mi familia. Me preocupa mucho mi familia por toda esta situación. ¿Han sido amenazados? No, pero pues lo viví en el caso de Osiel, el que estando sus papás con el cuerpo en Aguascalientes, un grupo de personas se metieron a vandalizar su casa buscando no sé qué, pero fue en el mismo tiempo que los papás estuvieron ahí en Aguascalientes. Entonces esto pues me ha preocupado mucho porque ya se han ido más allá. O sea, ese odio a esa ignorancia, a esa falta de cultura, en este caso hacia nuestra población trans, que ha pisado ámpulas, ha provocado toda esa persecución. A mayor visibilidad, mayores ataques. Y eso es lo que he estado viviendo. Y además decirte que ayer, precisamente, en la mañana, me llegó el primer mensaje, fueron dos. Me llegó el primer mensaje a las 5 de la mañana y el segundo mensaje a las 6 de la tarde. Este mensaje ya amenazándome, diciéndome que así como le exijo al señor presidente, debería de tener vergüenza, que mejor me tranquilice, porque me van a denunciar por violación. Ese es el estigma, uno de los tantos estigmas que hemos acarreado la diversidad. Los señalamientos hacia nuestra diversidad siempre han sido que somos personas depravadas, que somos personas enfermas, que somos personas acosadoras, que somos personas violadoras. Ayer en la noche hablé con la persona con la que he estado ampliando mi denuncia ahí en la fiscalía y me pidió que fuera el lunes a ratificar, ampliar esta denuncia y llevar las copias de estas amenazas que estoy recibiendo.
un gran amigo que tenemos en común, Aurelien. Le dije, me siento muy estresada, me duele mucho la cabeza. Me salí un rato a hacer ejercicio, me salí a caminar, me tomé las pastillas y afortunadamente pude tranquilizarme y estar contigo porque no me sentía con condiciones de Y yo te lo venir. agradezco mucho. Gracias. Te agradezco mucho que estés aquí y te agradezco mucho que compartas tu historia. Gracias. Y que lo hagas además con esta dignidad Sí. y con este valor con el que te mueves Sí. siempre en tu oficio político Sí. hoy y en tu activismo en favor de tu comunidad. Gracias. Y no pararé, aún con ese miedo. Seguiré adelante, seguiré luchando. Y yo creo que somos muchas personas Sí. las que vamos a acompañar esa lucha. Gracias. Gracias, Alma. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo y a esa gran aliada que has sido siempre con nuestra población. Y en nombre de toda mi población te lo agradezco mucho. Gracias a ti por estar Gracias, aquí, tu confianza. querida amiga Mónica. Gracias. Y hay que seguir Vamos a viéndote, seguir. escuchándote en el nido De la garza. Gracias. Gracias. Salma Luébano, en el nido de la garza. Sí. Rob me all my credits and leave me